El avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. 90.5, la radio comunitaria de Junín de los Andes. Creemos que va a ser entre este mes que está terminando y el mes de abril, así que bueno, estamos esperando a ver en qué momento va a suceder eso, ¿no? Bueno, hoy tenemos como referencia el Código Civil. Después a nivel provincial tenemos leyes locales como la que regula, por ejemplo, las comisiones inmobiliarias, algunas ordenanzas que tienen que ver con el tema de alquileres y después en algunos casos interviene lo que es la Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, esta es una problemática muy compleja y no se va a solucionar con una ley. Lo que sí, bueno, han ido discutiendo, debatiendo leyes que tienen, proyectos de leyes que tienen que ver con distintas aristas de la problemática. Ejemplo, el año pasado se aprobó la exención de sellos para los contratos que promedian un valor de 12.000 pesos, quedan exentos del sellado. Registro de consorcios y administradores, que también es un tema importante para las personas que alquilan en un edificio, que todavía no se reglamentó, pero que sí se aprobó en el mes de diciembre. La ley de comisión inmobiliaria que rige la actividad de los martilleros desde el 2007 en Neuquén, en la provincia de Neuquén, que por ejemplo regula cuánto puede cobrarnos la inmobiliaria en lo que es la intervención de los contratos de alquiler, y no hay mucho más. En realidad es un tema que nosotros por eso venimos insistiendo en que había un vacío legal, ¿no? En este sentido, y por eso cuando hablamos de intervención del Estado hablamos de eso, ¿no? Que hay que legislar en protección de los derechos de aquellas personas que no tienen la opción más que alquilar, ¿sí? Para poder vivir en un lugar. El proyecto de ley de alquileres que le agrega el Código Civil, bueno, por un lado, lo que busca es extender el plazo de las locaciones de 2 a 3 años. En la reforma del Código quedó un vacío legal con respecto al depósito, por ejemplo. Antes el Código decía, por ejemplo, que debía restituirse, en qué plazo. Bueno, en el nuevo Código eso quedó como confuso con respecto a las garantías. Muchas veces los requisitos a la hora de ingresar son excesivos y mucha gente no puede acceder por los requisitos. Y el punto más relevante, creo yo, que es la propuesta de un índice con respecto al precio de la locación en un promedio en lo que serían las paritarias y el presupuesto anual, lo que estaríamos hablando aproximadamente de un 18% anual como máximo para el aumento de las locaciones. Es importante que el inquilino sepa que siempre cuando firma un contrato, si es que hay un contrato, tiene que saber cuánto va a pagar esos 2 años, ¿no? O sea, cuál va a ser el aumento al año o a los 6 meses y demás. Si no está de acuerdo, es importante que no se firme ese contrato. Yo sé que muchas veces por la necesidad o la urgencia uno firma lo que viene y termina aceptando estas condiciones y después es difícil revertir esa situación. Para la gente que no tiene trato, también tiene que saber que como el código contempla que el plazo mínimo de las locaciones es de 2 años, si no hubiera contrato escrito se considera como que hubiera, ¿sí? Y se debería, o sea, termina siendo peor para el propietario, ¿no? Porque si no hay contrato escrito debe respetar el plazo mínimo de 2 años y no puede cambiar las condiciones ni el precio del inicio del contrato, de la relación contractual. Que en este caso no habría, pero se considera como si hubiera un contrato verbal. Entiendo que por ahí hay gente que firma contratos de 1 año, pero tiene que entender que ese contrato de 1 año vale por 2 años porque ese es el mínimo que estipula la ley. Por eso digo que muchas veces el propietario por desinformación termina haciendo mal las cosas, ¿no? Porque también, por ejemplo, los comodatos es una figura de uso gratuito, o sea que no te podrían cobrar por ese comodato, pero sí te pueden, si vos firmás un comodato, decir, bueno, dentro de 10 días te tenés que ir. Termina siendo una relación contractual de locación encubierta. ¿Sí? Entonces no es lo correcto, ¿sí? Las relaciones entre inquilino y locador es mediante un contrato escrito, ¿sí? Por el plazo mínimo de 2 años. No contrato por 1 año, no prórroga de 6 meses. En algunos casos, cuando termina un contrato, se puede hacer una prórroga por 6 meses. No 1, 2, 3, 4. Una se puede hacer porque por ahí la misma persona dice, bueno, voy a buscar algo mejor, pero necesito 1 mes o 2 meses más. Eso se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es tratar de ocultar una relación locativa con otro tipo de instrumento legal que no sea el contrato escrito por 2 años. Eso, bueno, un poco surgimos nosotros, ¿no? Porque detectamos que el inquilino, nosotros somos inquilinos, los integrantes de la Unión de Inquilinos, y sabemos perfectamente que no hay dónde dirigirse cuando uno tiene un problema. Por eso otra de las propuestas que hubo y que siguen habiendo proyectos que hemos propuesto son, por ejemplo, la oficina de alquileres, el registro de propiedades en alquileres, que fue vetado el año pasado, porque tiene que haber algún tipo de contención desde un organismo del Estado. Hoy tenemos, por ejemplo, como opción la
Defensoría del Pueblo, que puede mediar en las situaciones de conflicto. Nosotros que tenemos un espacio de asesoramiento legal donde el inquilino y también los propietarios pueden acercarse a tratar de buscar una solución. Pero no hay un lugar público donde la gente puede ir y solucionar su problema. Sí, lo que debemos como inquilinos y como propietarios conocer cuáles son los derechos y obligaciones, y eso es un deber que tenemos todos como ciudadanos, no es solo los que alquilamos. ¿Sí? Informarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que podemos exigir, cuáles son los derechos, porque de esa manera uno puede saber cuál es el límite y cuáles son, hasta dónde puede llegar o avanzar la otra persona en lo que tiene que ver con la vulneración de derechos. Es importante, por un lado, informarse y por otro lado, acudir a esos espacios donde pueden realmente asesorárselo. O sea, nosotros estamos en Diagonal España 169 de Neuquén Capital. Estamos lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12 y los martes y jueves de 17 a 19 horas. Pueden hacer su consulta, que es más fácil por las redes, por la Unión de Inquilinos Neuquinos, que es la página de Facebook, donde la gente, generalmente se comunica por allí y puede también recibir algún tipo de consulta, de respuesta a su consulta, pero siempre recalcamos que lo importante es venir hasta la Unión de Inquilinos en persona, porque de esa manera el asesoramiento legal, que es muy importante y no es algo que se puede tomar a la ligera, sea correctamente. .5 FM Comunitaria.